se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta pelea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Sí, está bien, claro que sí, Dios. Es tu tiempo entonces, bendiciones, escuchando. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio entonces a la temática de esta hora. Un saludo y bendiciones. Vamos a orar para poder iniciar con el tema de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto nos alegramos y nos gozamos en tu nombre, Señor, de que nos permites poder reunirnos y poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Pedimos tu compañía y tu bendición y lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos contentos como cada semana de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor, pero especialmente cada vez que iniciamos una nueva serie, pues nos sentimos contentos de que vamos avanzando. Así que hoy estamos dando inicio a una nueva temática que le hemos titulado El método divino, la obra médica misionera. Desde luego esta temática, igual como otras, hermanos, es un poco larga, así que la vamos a ir fraccionando. Esperamos avanzar hasta donde el tiempo nos permite el día de hoy y poder tocar dos tópicos, que sería esta primera sección como Cristo, nuestro ejemplo, y también queremos abarcar la parte de la comisión que el Señor nos ha dado en esta obra. Así que vamos a iniciar entonces con nuestro ejemplo. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Hermanos, este texto es maravilloso porque está describiendo prácticamente la obra a la cual vino nuestro Señor Jesús a esta tierra. Y también vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, y también este texto va a aparecer, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35. Dice así la palabra de Dios: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este texto, hermanos, es clave ahora que vamos a estar estudiando esta temática sobre la obra médica misionera, porque en estos versículos se destacan tres características que tuvo lugar el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora, es bastante interesante, hermanos, estas tres características hablaban sobre enseñar, hablaba de predicar y hablaba también de sanar. Tres características. Pareciera ser, hermanos, que en Ministerio de Curación, en la página 12, hubiese un poquito de contradicción con el libro de Mateo, lo que acabamos de mencionar. Estas tres características de predicar, enseñar y sanar o curar, porque Ministerio de Curación en la página 12 destaca allí este texto, hermanos, que mientras el Señor estuvo aquí haciendo el ministerio, dice que Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sin embargo, el libro de Mateo, volvemos a repetir, destacaba esas tres características de su ministerio: predicar, enseñar y curar.
Ministerio de Curación dice, la mayor parte del tiempo que él pasó aquí en esta tierra, no predicó mucho, sino lo que más hizo fue curar a los enfermos. Ahora, ¿cómo entendemos esto, hermanos? Porque Mateo decía que estas tres se destacaban en el ministerio. Bueno, cabe mencionar aquí o hacer la diferenciación de términos o de definición, entre estas dos palabras, predicar y enseñar. Es lo mismo predicar y enseñar. Vamos a ir a las definiciones para poder tener un poquito más de amplitud en este pensamiento. La palabra predicar, viene del griego keruso, que significa proclamar, pero está hablando de un proclamar en público. Y específicamente está hablando de una verdad divina, el evangelio. Predicar, pregonar, es decir, hacer notorio en voz alta algo para que llegue al conocimiento de todos. Esto es una definición de un diccionario bíblico, pero en un diccionario común dice así la definición de predicar. Predicar es propagar o extender una doctrina o una idea haciéndolas públicas. Otra vez habla de una predicación en público. Ahora, si vamos a la definición de enseñar, hermanos, vamos a ver que son muy similares, pero hay algo que marca la diferencia. Y dice enseñar, viene del griego didascalía, que significa instrucción, informar, mostrar, esta palabra es muy importante, advertir, capacitar. Enseñar, dice el diccionario bíblico, significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, puesto que la doctrina afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. Indudablemente, hermanos, la enseñanza abarca mucho más que solamente el predicar, está hablando de actos. Si vamos al diccionario, hermanos, la palabra enseñar dice así, hacer ver de forma práctica. Eso es lo que significa enseñar. Mediante una explicación, una indicación, cómo funciona, cómo se hace o cómo sucede una cosa. Ahora, hermanos, podemos comprender un poquito más que Jesús, si bien no predicó durante todo su ministerio, pero sí enseñó. ¿Y eso cómo lo sabemos, hermanos? Por lo que dice el Ministerio de Curación en la página 2. Dice, el Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar principios divinos en la mente y en el alma. Hermanos, cada vez que Jesús curaba a una persona, Jesús le enseñaba a esa persona. No predicaba siempre, pero Jesús con cada curación, dice el Espíritu de Profecía, enseñaba, es decir, dejaba allí esa semilla, dejaba los principios divinos en la mente y en el alma. Y dice el Ministerio de Curación, tal era el objeto de su obra, prodigar bendiciones terrenales para poder inclinar los corazones de los hombres a recibir el Evangelio de su gracia. Hermanos, esto es hermoso, porque estamos en esta primera parte estudiando nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, y hay dos textos, hermanos, maravillosos, que esta es la parte inicial de esta temática en la obra médica misionera. Ministerio Médico, página 65, dice, a todo obrero médico misionero se me ha instruido a decir, seguid a vuestro jefe. Hermanos, esto es maravilloso, porque Él es el ejemplo. Sigue diciendo el Ministerio Médico, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz, Él es la vida. Su ejemplo es el que debemos seguir como verdaderos médicos misioneros. Esto está en la página 65. Pero si nosotros vamos a la página 63 del mismo libro, Ministerio Médico, dice, Cristo está ante nosotros como el hombre modelo, el gran médico misionero, un ejemplo para todos los que quieran seguirle. Hermanos, así que en esta primera parte, hermanos, de Jesús como nuestro ejemplo, mejores textos que estos, hermanos, no los vamos a encontrar. La misma obra que el Señor realizó
a alguna diferencia que vamos a ver al final, hermanos, pero prácticamente la obra que él realizó es la que nos corresponde también a nosotros. Por eso en esta obra médica misionera, hermanos, tenemos un jefe, y él es nuestro jefe, dice el Espíritu de Profecía. Él es el ejemplo, él es el modelo, él es el gran médico misionero. Y estoy recalcando esto, hermanos, porque al final vamos a ver a otro poder, podemos decirlo así, que quiere también tomar el nombre del médico misionero. Sin embargo, tenemos que tener bien claro, hermanos, que en esta obra, que prácticamente es una obra que corresponde a todos, tenemos un jefe, tenemos un ejemplo, tenemos un modelo, y Cristo Jesús es el gran médico misionero. Recalcamos eso. Ahora surge una pregunta, hermanos, para poder cerrar esta sección. Ministerio Médico en la página 63 dice: ¿cuál pues es el ejemplo que debemos dar al mundo? Respuesta allí mismo: debemos hacer la misma obra que el gran médico misionero hizo a nuestro favor. Qué maravilloso, ¿verdad? Él es el ejemplo entonces en esta gran obra médica misionera. Hermanos, vamos a pasar entonces a esta sección que nos va a tomar un poquito más de tiempo, que tiene que ver con la comisión. Y para ello vamos a leer el libro Consejos sobre la Salud en la página 510. Y de manera personal, hermanos, aquí aprendí algo con este texto, porque si usted tiene también la Biblia, vayamos abriendo la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, de los versos 18 al 20. Y dice consejos sobre la salud, y aquí mismo vamos a encontrar el texto y vamos a conseguir el párrafo hablando o haciendo alusión al libro de Mateo, capítulo 28. Y dice así: todavía no se ha comprendido la amplitud de la obra médica misionera. ¿Qué le parece, hermano? Estamos ante una temática que dentro de muy poco va a ser la única que vamos a poder laborar aquí en esta tierra, y sin embargo el Espíritu de Profecía expresa que muchos todavía no hemos comprendido la amplitud que tiene la obra médica misionera. Sigue diciendo el pensamiento: el trabajo médico misionero que se nos llama a realizar es el mismo que Cristo bosquejó para sus discípulos en la comisión que les dio justamente antes de su ascensión. Y escucha, hermanos, porque el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20, es un texto bastante conocido, y generalmente estos versículos los tomamos o los citamos cuando hablamos de la obra misionera. Este versículo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, este versículo, como les mencioné anteriormente, generalmente lo citamos para obra misionera. Sin embargo, el texto, o más bien la amplitud del Espíritu de Profecía, al hablar de esta comisión que Jesús le dio a los discípulos en el libro de Mateo, está refiriéndose a la obra médica misionera. Hermanos, esa misma comisión que el Señor les dio en el libro de Mateo a los discípulos, dice consejos sobre la salud, que es el mismo que Cristo bosquejó para sus discípulos en la comisión que les dio justamente antes de su ascensión. Pero antes de hablar de los discípulos decía: todavía no se ha comprendido la amplitud de la obra médica misionera. Este texto, hermanos, no solamente se quedó con esos 12 discípulos, y no solamente es obra misionera, sino es la obra médica misionera, que abarca a los de antaño, pero que también juega un papel muy importante para los discípulos de la última generación, para nosotros. Bien, ahora
Dice el Espíritu de Profecía en el libro Ministerio de la Bondad, página 61, pero también este texto usted lo va a encontrar en el libro Consejos sobre la Salud, en la página 498. La comisión divina no necesita ningún cambio. ¿Qué le parece, hermanos? Este plan de la obra médica misionera, hermanos, no le podemos quitar, no le podemos añadir, tenemos que tomarlo tal y como está en la palabra, y porque dice el Espíritu de Profecía, aquí no hay que hacerle ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para poder presentar la verdad. ¿Qué le parece, hermanos? No hay ninguna manera mejor, no hay otro método mejor que el método que el Señor ha ideado. El Salvador, dice, les dio lecciones prácticas a los discípulos. Recuerde que hicimos una diferenciación de términos entre predicar y enseñar. Ahora, enseñar era algo práctico. Dice, el Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos. Al enseñarles, escucha aquí la palabra que utiliza, enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Pero bien, ahora vamos a ir a otro texto de las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10, 7 y 8. Y dice así, seguimos hablando de la comisión que abarca también para nuestros días. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez más, hermanos, se recalca aquí la comisión, no solamente para los discípulos, sino también para nosotros. Vamos a ir a otro texto, al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Y dice así, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, estamos citando estos versículos porque estamos hablando de la comisión, pero vamos a ir al Espíritu de Profecía para ver qué amplitud podemos encontrar de estos textos que se acaban de mencionar. Y escucha aquí, hermanos, porque es muy interesante cuando leemos un versículo en las Sagradas Escrituras, pero vemos su amplitud en el Espíritu de Profecía. El libro Ministerio Médico, en la página 325, haciendo alusión precisamente a estos textos, dice lo siguiente, las puertas que han estado cerradas para el que solo predica el Evangelio, se abrirán al médico misionero inteligente. Dios alcanza el corazón por medio del alivio del sufrimiento físico. Y ahora se abren los signos de exclamación diciendo, cuán lentos, dice, son los hombres para comprender la preparación que Dios hace para el día de su poder. Hermanos, este texto tiene su profundidad. Hay una preparación que Dios está haciendo para que en determinado momento, hermanos, se va a manifestar el poder de Dios. Y hermanos, esto tiene mucho que ver con la obra médica misionera. Dice, Dios quiere alcanzar el corazón, hermanos, por medio del alivio del sufrimiento físico. Sin embargo, como que nuestra mente, nuestro cerebro, hermanos, está muy lento para poder comprender, para poder entender que hay una preparación que Dios está haciendo para el día de su poder. Sigue diciendo el pensamiento del ministerio médico, Dios obra hoy para alcanzar los corazones de la misma forma como lo hizo cuando Cristo estuvo sobre esta tierra. Y termina diciendo así, y escucha aquí, por eso le estaba mencionando que este pensamiento que acabamos de leer tiene mucho que ver con la obra médica misionera. Dice así el Espíritu de Profecía, al leer la palabra de Dios,
vemos que Cristo incluyó la obra médica misionera en su ministerio. Es decir, que el texto de Mateo capítulo 10, 7 y 8, el libro de Mateo capítulo 9, 37 y 38, donde hace el llamado, hermanos, es una parte o una integración de la obra médica misionera en el ministerio de Cristo, pero también un llamado para nosotros. Ahora se abre el signo de interrogación, Ministerio Médico, página 325, dice: ¿no somos capaces de abrir los ojos para discernir los métodos de Cristo? Interesante, porque por un lado dice, bueno, nuestra mente todavía no capta, hermanos, no comprende que aquí hay una preparación para que se pueda manifestar el poder de Dios. Ahora, surge otra pregunta. Número 1 dice, ¿no somos capaces de abrir los ojos para discernir los métodos de Cristo? Surge otra pregunta, ¿no podemos, dice, entender la comisión que dio a sus discípulos y a nosotros? Hermanos, la comisión que Dios ha dado a los discípulos y a nosotros corresponde a la obra médica misionera. Pero ahora sí, hermanos, vamos a ir a otro dato de la Biblia y también del espíritu de profecía, porque esto fue algo también que de manera personal me tocó aprender. Vamos a ir al libro Ministerio de la Bondad en la página 127. Y comienza diciendo así: ¿por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento del texto? Escucha aquí, hermanos, porque ahora va a citar el libro de Lucas en el capítulo 14, versículos 16 al 24. No le vamos a dar la lectura completa de estos versículos, pero sí vamos a mencionar parte de estos textos para que tengamos la idea de qué está hablando Lucas capítulo 14, 16 al 24, porque no es nada nuevo. Hermanos, lo que está narrando aquí es la parábola de la gran cena. Pero antes de que leamos esto, hermanos, me sorprende cuando el espíritu de profecía habla. Por un lado dice, cuán lentos son los hombres, no comprenden, dice, no estamos entendiendo el asunto, hermanos. No lo estamos comprendiendo bien. Y por el otro lado dice, ¿por qué no abren bien sus ojos y entienden cuál es el método de Dios? ¿Por qué no entienden, vuelve a repetir en una pregunta, que esa misma comisión en la obra médica misionera que se le dio a los discípulos es la misma que se nos está dando a nosotros? Y otra vez, en Ministerio de la Bondad, otra vez hace alusión a nuestra poca capacidad de entendimiento, hermanos, que tenemos referente a la última comisión que tenemos que emprender. ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica, escucha aquí el término, es un cumplimiento del texto? Ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, mete a los mancos, mete a los cojos, mete a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, pero aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, esto que está citando aquí en el libro de Lucas, capítulo 14, 16 al 24, está narrando la parábola de la gran cena. Cuando se manda a hacer el banquete, porque hay una fiesta, indudablemente, la gran cena, y se manda a convidar a ciertas personas, pero estas personas rechazan, hermanos, rechazan la invitación, y como cierran esa invitación, ahora se abre para todas aquellas personas que se encuentran en los caminos, que se encuentran en los vallados. Hermanos, cuando se recorren esos lugares haciendo esa invitación, se dan cuenta de que aún hay lugar. Por eso se manda una vez más a los siervos y dice, vayan ahora por estos lugares y tráiganlos y fuércenlos a entrar para que la casa sea llena. Hermanos, hablando de este texto, el espíritu de profecía dice que este es el cumplimiento en la obra en la línea de la obra médica misionera. ¿Qué le parece, hermanos? Y sigue diciendo el espíritu de profecía que esta es una obra
que debieran hacer las iglesias en cada localidad. Y entonces comienza a mencionar la iglesia del norte, la del sur, al este y al oeste. Esto quiere decir, hermanos, que es una obra que compete a todos nosotros para poder abarcar a todo el mundo. Se les ha dado, dice, a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. Y otra vez surge la pregunta, hermanos, ¿por qué no lo han hecho? Dice el Espíritu de Profecía. Alguien debe de cumplir la misión. ¿Qué misión está destacando aquí? Volvemos a mencionar, hermanos, por el texto inspirado por Dios. Dice, no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento de la parábola de la gran cena. Hermanos, creo que la temática de hoy es corta porque vamos a ir fraccionándola y no queremos entrar en la otra y dejarla inconclusa. Pero en esta parte que vamos a finalizar, volvemos a hacer un énfasis aquí y esto va a quedar a manera de reflexión. Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, en el libro Mensaje Selecto, tomo 2, en el capítulo 5, que la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Estamos cerrando esta parte de la Gran Comisión. Sin embargo, ya leímos los textos que durante su ministerio Jesús dedicó más a la curación que a la predicación. Por eso no quiere decir que no predicó, predicaba. Aquí se destaca una vez más que él predicaba, pero a la vez hacía obras milagrosas de curación. Lo que sí nunca falló, hermanos, y nunca faltó cuando Jesús hacía una curación, era la enseñanza. Y guarde esto en su mente, hermanos, porque esto es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Nunca se hace una curación sin enseñar. Este es el método de Dios. Este es el método de Dios. El Señor, dice el ministerio de curación, aprovechaba cada curación que hacía para poder sentar principios en la mente de los hombres y las mujeres. Él enseñaba. Cada curación que hacía, Él enseñaba. Y le digo que esto es muy importante, hermanos, porque el Espíritu de Profecía sigue diciendo lo siguiente. Escucha aquí. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma. ¿De qué forma está hablando aquí? Bueno, porque decía el pensamiento que Jesús predicaba, pero que Él realizaba obras milagrosas de curación. Y a esas obras milagrosas de curación es a lo que se está refiriendo el siguiente texto. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma. Hoy, hermanos, no es el método curar a través de milagros. Esa no es así. ¿Por qué el Señor nos hace la advertencia de que milagros como Él lo hizo hoy día no se pueden realizar? Bueno, sigue diciendo el pensamiento, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harían pasar por divinas. ¿Qué le parece, hermanos? Por eso es que el Señor nos da la advertencia, porque en este último tiempo, hermanos, la obra médica misionera tiene que cobrar fuerza, tiene que levantarse en nuestras iglesias o en los grupos donde nos encontramos, hermanos. La obra médica misionera tiene que levantarse. Sin embargo, entonces el Señor advierte, no es por obras milagrosas de curación. ¿Por qué no? Bueno, porque Satanás también iba a realizar obras espurias de curación que iban a hacer pasarse, hermanos, por divinas. Está hablando aquí, hermanos, de que no se trata de curaciones como la que estamos viendo hoy en día en diferentes denominaciones, que se tiran a las personas o que alguien entra en una silla de ruedas y sale caminando, hermanos, y fácilmente nosotros decimos, no, eso a mí no me engaña, ¿verdad? No nos engaña. Sin embargo, hermanos, lo que va a ocurrir en el último tiempo, los milagros que hoy día estamos viendo en otras denominaciones, fuera de la fe que nosotros compartimos, todos esos milagros se van a ver aquí dentro de nuestra obra.
dentro de nuestra obra. Por eso es que es la advertencia, hermanos. Dice, Satanás iba a obrar de manera espuria. Y esto, escucha aquí porque aquí está el peligro, se iba a hacer pasar por divino. La pregunta, para que vayamos reflexionando. Hermanos, nosotros podemos diferenciar hoy en día una obra de curación espuria de una verdadera. Hermanos, por eso es importante estudiar esta temática a profundidad. ¿Puedo yo identificar cuándo se trata de una obra que es hecha por Dios y cuándo es una obra espuria que lo ha obrado el enemigo? Hermanos, el libro Maranata, el Señor viene, en la página 214. Este pensamiento creo que en el pasado lo hemos compartido con ustedes, pero dado la temática de hoy, hermanos, volvemos a traerlo en este momento. Maranata, el Señor viene, en la página 214, dice lo siguiente: se nos ha advertido que en los últimos días, está hablando, por cierto, el título de esta página es Milagros Satánicos, parte 2. Entonces el que está hablando aquí es el enemigo. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas. Y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. Hermanos, este pensamiento es para que nosotros reflexionemos, porque no estamos hablando a tiempo futuro. Si nosotros estamos viviendo ya el tiempo de gracia, quiere decir que Satanás ya está obrando. Sin embargo, esa obra de curación se iba a hacer pasar por divina. Hermanos, y no estamos hablando precisamente de esas obras de curación que se están llevando a cabo en otras denominaciones. Puede estar llevándose a cabo en nuestra obra, en nuestro medio, y hacemos pasar por divino, sin saber que es una obra espuria. Hermanos, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque el espíritu de profecía dice que la obra de Satanás de engañar y de hacer señales y maravillas mentirosas se iba a terminar, iba a continuar, más bien, dice el espíritu de profecía, hasta que termine el tiempo de gracia. Entonces, mientras no termine el tiempo de gracia, quiere decir que en este tiempo, hermanos, Satanás está obrando. ¿A fin de qué? A fin de poder señalarlas como evidencia de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Pero escucha, aquí viene lo terrible, hermanos. Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos. Él declara, escucha aquí, él declara ser Cristo y ya viene, pretendiendo ser el gran médico misionero. Hermanos, ¿qué les parece este pensamiento? Y ya viene, dice allí, pero él va a usurpar, como trata de usurpar todos los títulos que el Señor tiene. Esta no es la excepción. Hermanos, recuerde que en la primera parte de nuestro ejemplo hicimos énfasis en que nosotros tenemos un jefe, que nosotros tenemos un modelo, que nosotros tenemos un ejemplo, que nosotros tenemos al Señor Jesucristo como el gran médico misionero. Sin embargo, en los últimos tiempos, hermanos, pero hoy se está preparando, dice aquí, decía el espíritu de profecía Maranata, que antes de que el tiempo de gracia se cierre, se está haciendo una obra de preparación para cuando este falso aparezca y se haga llamar el gran médico misionero, a muchos va a engañar, porque hoy en día se está llevando a cabo esa preparación. Él está preparando el terreno. ¿De qué manera? Bueno, realizando obras espurias de curación que se iban a hacer pasar por divinas. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, esa es la importancia de poder entender de qué manera obra el Señor para poder sanar a una persona y de qué manera obra el enemigo para poder hacer sus obras espurias de curación. Esto es muy importante y cuando vayamos más adelante en la temática, hermanos, vamos a reforzar un poco más por la palabra del Señor. Vamos a reforzar cómo diferenciar una obra espuria de una obra verdadera, cómo diferenciar un milagro que provenga de Dios y cómo diferenciar un milagro espurio que es obrado por el enemigo. Mucho más adelante lo vamos a ver. Ahora terminamos con este pensamiento. Mensaje selecto, tomo 2, en la página 62, dice:
Por esta razón, seguimos aquí con el pensamiento. Por esta razón, hermanos, por lo que acabamos de mencionar, por todo lo que acabamos de mencionar en relación a esa obra que el enemigo iba a realizar, dice aquí el Espíritu de Profecía, por esta razón el Señor ha designado un método, escucha aquí, mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo, escucha aquí, hermanos, por favor, con la enseñanza de la palabra. ¿Cómo obró Cristo? Decía, Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, como Cristo obró. Curó, no predicó mucho, pero curó mucho, pero cada vez que curaba, el Señor enseñaba. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía, que hay un método para que no seamos engañados, mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico. ¿De qué manera? El método, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Escucha aquí, termina diciendo así, Mensajes Selectos, tomo 2, página 62. Esta es la provisión que el Señor ha hecho por la cual la obra médica misionera de carácter evangélico ha de realizarse para favorecer a muchas almas. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Cuál es el método? La obra médica misionera. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra? El evangelio. Cuando estas dos cosas se unen, hermanos, que nunca jamás se pueden separar, más adelante vamos a reforzar esto que estamos diciendo, por un escrito está, pero estas dos cosas jamás se separan. Enseñanza y este método, que es la obra médica misionera, esta es la provisión, dice el Espíritu de Profecía, que el Señor ha hecho, pero aquí tenemos que recalcar algo, hermanos, y ya estamos cerrando con esto. En la provisión que el Señor ha hecho, a esto se le llama la obra médica misionera de carácter evangélico, porque acá hay un propósito, y más adelante también vamos a hablar de ese propósito, del objetivo de esta obra. Esta es una obra misionera médica de carácter evangélico que tiene que realizarse para poder favorecer a muchas almas. Hermanos, hemos abarcado dos tópicos en esta sección, que es Cristo nuestro ejemplo en la obra médica misionera y la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, que es la misma que nos corresponde a nosotros en este tiempo y que está relacionada directamente con la obra médica misionera. En las próximas temáticas que vamos a ver, estaremos respondiendo a la pregunta, ¿quién es un médico misionero? Responderemos a la pregunta si solamente son aquellos profesionales de salud o a quienes más involucra esta obra médica misionera. Hablaremos también de la educación que le corresponde o que necesita tener un obrero médico misionero, y hablaremos también de los objetivos o del objetivo que tiene esta comisión que el Señor nos ha dado. Así que por hoy terminamos, hermanos, y vamos a hacer una oración para que el Señor pueda reforzar estos pensamientos inspirados por Él en nuestra mente. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este momento nos sentimos contentos y agradecidos contigo porque en tu provisión nunca nos dejas a la deriva. Se aproximan tiempos tormentosos, dice tu palabra, y dentro de ellos tenemos que hacer referencia a lo que el escrito dice, que vendrá un tiempo cuando el usurpador, el enemigo, querrá tomar el título del gran médico misionero. Y hoy día, Señor, se está haciendo una preparación para poder aceptar al falso en lugar del verdadero. Señor, nosotros queremos preparar el terreno, queremos hacer la preparación necesaria, queremos hacer la preparación adecuada para cuando tú vengas podamos recibir al verdadero, al gran médico misionero. Quédate con nosotros, Señor, y te agradecemos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita Brenda.
Amén, amén. Gracias, Beatriz, por habernos enseñado un poquito más de lo que es la obra médico-misionera. Y repitiéndote un poquito, o a ver si me ayudas a entender eso. Dices que el Señor Jesús, Él estaba más tiempo curando que predicando. No sé si entendí bien. Sí, sí, así lo describe el libro Ministerio de Curación. Ministerio de Curación dice que en el curso de su ministerio aquí en la tierra, Jesús pasó más tiempo curando enfermos que predicando. Sí, pero siempre, por eso recalcábamos que a veces tenemos la mentalidad que solamente pasó poniendo barro en los ojos o escupiendo, que son los métodos que el Señor utilizó en algunos de los casos que podemos recordar ahorita, milagros de Jesús, y pensamos que solamente hizo eso, pero se recalca la otra parte. Jesús no predicó mucho, se dedicó más a curar enfermos, pero siempre hubo enseñanza. Siempre estuvo la enseñanza ahí, que son dos términos muy diferentes, predicar y enseñar. Así es. Wow, tremendo ejemplo el del Señor, que no creo que nosotros podríamos hacer eso, ¿no? O sea, de repente, esos eran milagros, ¿no? Los que Él hacía eran milagros. Sí. Sí. ¿Y los que están haciendo la obra médico-misionera pueden hacer milagros o de repente pueden...? No, por eso el mensaje no selecto pueden, dice que hoy no podemos obrar a través de milagros. ¿Por qué? Porque hay un peligro, porque el enemigo también obra de esa manera, haciendo obras espurias, obras falsas. Entonces, por eso corremos el riesgo y por eso, dice el Espíritu de Profecía, Dios ideó este método, obra médica misionera, de carácter evangélico, para poder, desde luego, atender a las necesidades físicas del hombre, pero que va mucho más allá de lo físico porque es de carácter evangélico. Es físico, es mental y es espiritual también. Ok, entonces los que están haciendo la obra médico-misionera ahora no pueden hacer milagros. ¿En algún momento lo podrán hacer usando la obra médico-misionera? Sí, pues prácticamente el que va a obrar, el que obra la sanación, y como dice el Espíritu de Profecía, que detrás de cada sanación o de cada curación, dice, está la intervención divina. Desde luego que sí, pero no se le atribuye el milagro ni a la persona ni al método que está utilizando, sino esto proviene de Dios. No propiamente, no vamos a obrar milagros por manos, o hay una obra, dice aquí el método que el Señor destinó para que se hiciera en este último tiempo, es la obra médica misionera. Pero conforme vayamos estudiando vamos a ir mencionando un poquito más sobre lo abarcante que es esta obra y cómo se trabaja para que pueda recibir la aceptación de Dios, porque también dentro de esta obra, por algunos textos del Espíritu de Profecía que vamos a ver más adelante, se menciona de que podemos desviarnos dentro de la obra médica misionera, ha habido desvíos en el pasado y por eso se nos advierte para no caer en esos desvíos ahora en el presente o en el futuro que se lleve a cabo esta labor. Ya, wow. Y sabes que, o sea, milagros no puede ver ni siquiera uno, o de repente por ahí que el Señor hace el milagro con alguien, o de repente sí puede hacer. Solamente el Señor lo sabe, ¿no? Porque también los pentecostales, o bueno, no quiero decir otras personas, dice que hacen milagros también, no hacen caminar a las personas ahora. Eso sería una trampa de Satanás prácticamente, ¿no? Sí, a eso nos referíamos, que otras denominaciones hacen milagros, ponen las manos y avientan o entran cojos y salen caminando. Sí, obra los milagros a través de la obra médica misionera, pero tiene sus características. Tiene que ir una cooperación del hombre en obediencia a Dios. Por eso más adelantito vamos a ver cuáles son las características de esa obra espuria y de la obra verdadera, porque sí, en realidad Dios siempre ha obrado milagros, dice el Espíritu de Profecía, siempre los va a obrar, pero hay características para poder identificar cuándo es una obra espuria y cuándo es una verdadera. Nos vamos a encontrar, y quizá me va a adelantar un poquito a las próximas temáticas, pero hay un texto del Espíritu de Profecía que dice que Dios no va a obrar milagros. Esta es la forma como Él actúa. Dios no obra milagros
cuando el hombre no entra en cooperación, en obediencia a los principios de salud que Dios ha dado. Entonces, para allí ya hay una amplitud de pensamiento, hermanos, de que no quisiera profundizarme y no quiero fallar tampoco, porque a veces nos desviamos mucho en la obra médica misionera. Han habido muchos desvíos aún en la actualidad, pero si estamos actuando solamente con ciertas aplicaciones de tecnicismo, pero si no estamos enseñando a las personas a dejar malos hábitos, a obedecer los principios de salud, y aún así se están sanando, cuidado, porque Dios no obra así de esa manera. Y si vamos a ocupar el método de Dios, vamos a utilizar las técnicas que Dios nos ha enseñado, hidroterapia, masaje, barro, carbón, en fin, hay muchas cosas. Más adelante vamos a ir adentrándonos un poquito más en todo eso. Pero si la persona no está obedeciendo y aún así se ha sanado, cuidado, porque Dios dice no obra milagros de esa manera. Tiene que existir la cooperación del hombre en obediencia a los principios de salud que Dios nos ha dado. Es algo bastante profundo aquí, es algo muy profundo, y que tenemos que estar con la mente, con los ojos, con todos nuestros sentidos bien abiertos para no caer en este engaño, porque dice Maranata que Satanás ahorita, antes de que el tiempo de gracia se cierre, se está haciendo una preparación, hermanos, se está haciendo una preparación para cuando aparezca el falso y se haga pasar como el médico misionero, el terreno ya esté listo. Y Dios quiera que no seamos instrumentos de esa preparación, de esa espuria que viene, sino que estemos preparando el terreno de manera correcta para cuando venga el verdadero médico misionero. Entonces quiere decir, si hay un médico que está comiendo carne, no puede realizar un milagro. O sea, hay un médico que no está haciendo ejercicios, no puede hacer un milagro. O sea, no puede obrar un milagro en un paciente. ¿Será así tan radical o es algo que el Señor le da oportunidad para que se mejore porque sabe que esa persona más adelante se va a cambiar o qué sé yo, o ya debería saber, haciendo la obra médico-misionera, ya debería estar en el mensaje, ¿no? De repente en la lucha, pero trabajando en eso, o no sé, Beatriz. Sí, y es que aquí hay implicaciones de dos cosas. Dice que el Señor no obra milagros cuando el que está aplicando, vamos a ponerlo así en términos de tratamiento, si la persona que aplica no está viviendo de acuerdo a la normativa divina, no se puede obrar, porque dice el Espíritu de Profecía, ¿qué pasaría si Dios restaura a esa persona y la persona que está aplicando, dice, no está preparada? Entonces comienza un engreimiento, comienzo a sentirme como que hay un poder en mí, porque persona que yo atiendo, persona que se sana, y yo no estoy preparada para eso. Y dice que muchas veces el obstáculo por el cual Dios no obra el milagro es precisamente por la persona que está atendiendo a ese paciente. Pero por el otro lado, Dios tampoco no va a obrar un milagro en una persona que no está en obediencia o que no se somete en obediencia a esos principios de salud. Son dos cosas, tanto el que aplica, el que atiende, como la persona que está enferma, se tiene que someter en obediencia a Dios. Okay, entonces es un requisito de parte del médico y es un requisito de parte de él, por eso yo creo que el Señor Jesús... Del paciente. Porque el Señor preguntaba, ¿quieres ser sano? Entonces cuando se hace sano, de repente yo pienso, ¿no?, que el Señor ahí veía que era capaz de aceptar todas las reglas, ¿no? Sí, wow. Sí, porque él podía ver a futuro, definitivamente. Y hay varios ejemplos, como en el caso del paralítico. El Señor dice allí, el Espíritu de Profecía, que el paralítico sabía cuál era la causa de su enfermedad. Y por eso cuando llega ante Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, vino la liberación espiritual primero, para que él pudiese entender la sanidad física. Es muy interesante, muy lindo este mensaje, pero sí, hermanos, cuando Dios da la sanidad y la persona ha entrado en arrepentimiento, el arrepentimiento le sigue la conversión. El verdadero arrepentimiento va seguido de la verdadera conversión, es decir, cambio de vida.
antes vivía así, ahora tengo que comenzar a hacer modificaciones y cambios en mi manera de vivir. Por eso el Espíritu de Profecía dice que la reforma es solamente seguida del verdadero arrepentimiento. Si la persona que estaba enferma se arrepiente, y el verdadero arrepentimiento va a generar una nueva vida, un cambio de vida. Y eso no lo podemos ver nosotros, por eso la sanidad depende de Dios. Si Dios ve que esa persona se arrepintió y va a hacer los cambios necesarios, pues Dios le va a dar la sanidad. Pero ya eso le corresponde a Dios, que Él puede mirar el interior, puede mirar la mente de cada persona. Así es. Entonces, si hay de repente personas, ¿no?, que están buscando su sanidad, entonces, y el Señor puede obrar milagros, es por dos cosas, porque la persona que le está, así se tomen todos los medicamentos, bueno, sanos, ¿no?, que digamos que se tome una lechuga, que se coma esto, lo otro, y pongan terapias sanas y todo lo demás, todo eso puede hacer. Pero si no tiene una vida consagrada, el Señor no le va a dar la sanación, o si el médico o la persona que le está dando la información tampoco no está consagrada, tampoco va a haber un milagro ahí, ¿verdad? Ya con lo que vamos a estudiar contigo. Sí, son las dos partes, tiene que haber una conexión, porque sí, como le mencionaba anteriormente, que si Dios, esto está en el Espíritu de Profecía, que si Dios obrara el milagro, entonces, y yo apliqué algo, y si Dios lo obrara, entonces yo voy a empezar a sentirme como que hay algo especial en mí, porque no estoy preparada, hermano, para ver, pero desde luego va a haber una preparación. En tiempos finales también se va a orar milagros, sí, pero bajo la condición o bajo el lineamiento o lo que ya Dios ha preparado, cómo se van a obrar esos milagros. Ya hay características de cómo se va a obrar para que nosotros podamos identificar cuándo es un verdadero y cuándo es un milagro falso. Wow, qué interesante. No sé si los hermanos tienen algunas preguntas. Puede presionar estrella 61. Todavía nos falta como 10 minutitos para que entre el próximo predicador. Pero muy, no sé si el hermano Marco Antonio siempre tiene preguntas. Hermano Marco Antonio, buenas noches. O alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar de hacerla ahora, ya que tiene que ver mucho con lo que es la obra médico-misionera, ¿no? Ya que hay muchas personas, no sé, por todas partes, ¿no?, siempre tratando de hacer este trabajo para sanar a otras personas o ayudarles, ¿no? Pero no es simplemente cualquiera lo puede hacer, tiene que ser alguien realmente consagrado para hacer esta obra misionera. Hermano Marco Antonio, buenas noches. Ahí está el hermano. Miami, sepan en Miami. Florida. Está en Miami. Hermano José, ¿usted tiene alguna pregunta? Hola, Brenda. Hermano Marco Antonio, ¿cómo está? Me parece que ahí está el hermano José, dijo algo, pero no estoy segura. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones, saludos. Gracias, saludos, bendiciones. Yo lo que digo, hermana, es que hay que aprovechar el tiempo. Hay mucha obra que hacer en favor de tanta gente que están enfermos por causa de los malos hábitos y la falta de orientación. Uh-huh. Ahora la hermana está hablando de los médicos misioneros. Aquí en Puerto Rico han venido varios médicos misioneros que estaban en una clínica, no sé si ha oído mencionar la Policlínica Bellavista. No, pero ahora ya la estamos escuchando. Exacto. Sí, entonces yo me quedo admirado cómo estos médicos teniendo un lugar para trabajar con más comodidad, con más dinero, se vienen aquí de misioneros y se va a ganar un sueldo pequeño, pero para mí es una admiración que ellos hayan tomado la decisión de, en vez de tener ese prestigio que tienen los médicos, vengan a
como misioneros a dar sus servicios aquí en nuestra isla. Y ahora, la verdad que es fuerte escuchar que un médico misionero que ha tenido tanta luz, tanto oportunidad de conocer el espíritu de profecía, que todavía en su dieta no haya un cambio en cuanto a la carne. ¿Cómo? Eso es lo que yo me pregunto. Una persona dedicada a la obra médico misionera, pero por otro lado no han seguido las reglas, los consejos del espíritu de profecía. Entonces allí es donde tenemos que tener la mente bien alerta, de que el enemigo no nos confunda, ¿verdad? Y que estos médicos, pues, aunque están haciendo una obra buena, recuerdo a un ginecólogo que atendió una vez a mi esposa, y ella estaba en una situación bastante delicada. Sin embargo, no le dio la atención que ella necesitaba. Entonces yo digo, pues, wow, este es un médico misionero que debería ser más compasivo, ¿verdad? Entonces, uno en la mente se crea muchas interrogantes. ¿Quién es quién? ¿Cuál es el que sirve de todo corazón al Señor y el que viene simplemente por venir? La hermana, si nos puede hacer un comentario breve. ¿Cómo identificarlos? Pues la verdad que sería un tanto difícil. Bueno, la Biblia dice que por los frutos conocemos a las personas, pero a veces son vidas tan cerradas que hacemos en casa y quizá no vivimos abiertamente como generalmente vivimos. Pero para Dios no se escapa nada. Delante de Dios, pues todos figuramos, nuestras vidas son abiertas delante de Él. Y no lo podemos engañar, definitivamente no se le puede engañar al Señor. Nuestra vida puede ser una vida de lucha y puede ser una vida de caídas. Y como decía la hermana Brenda hace unos momentos, creo que ella lo expresó, ¿verdad? Una cosa es de que estamos luchando, porque todos estamos en esa lucha para poder condicionar nuestra vida a esos principios que Dios nos ha dejado establecidos en cuanto a la reforma pro salud. Una cosa es luchar y darse un resbalón, y otra cosa es pasar en el suelo o no tener el deseo de esa lucha por querer obedecer a Dios. Ya en esas instancias, pues le dejamos a Dios que Dios vea quién es quién, aunque definitivamente creo que el Espíritu de Profecía habla también de eso, que hoy en día no podemos ver, ¿verdad? Todos, quién es el que brilla y quién no, pero en determinados momentos sí se va a ver que van a quedar algunas luces encendidas nada más y las demás van a estar apagadas. Adelante. Wow. Sí, hermana, es verdad. El Señor dice, o somos completos o no somos. No somos. Es muy importante también que nosotros, como vamos a decir ovejitas, ¿no? Porque estamos aprendiendo, estemos preguntando la manera de vivir o estemos observando, pendientes lo que los de la obra médico misionera están haciendo, digamos un doctor, qué sé yo, alguien que viene preguntando su manera de comer, observándolos, si ora, cositas pequeñitas que a uno le pueden llevar a ver algo, ¿no? El Señor nos va a mostrar si esas personas son indicadas o no, ¿no? Si tiene un carácter bueno, si tiene, uno lo ve más o menos cuando está, por ejemplo, en grupo, cómo se comporta. Entonces, esas cositas son detalles importantes, ¿no? Para estar comiendo carne, como usted dice, esas cositas son muy importantes, porque si no, unas cosas se pueden pasar, otras son visibles, entonces el Señor nos muestra, ¿no? Nos muestra.
Importante ser observador, ¿verdad? Observar y analizar. Gracias, hermana. Sí, gracias, Beatriz. Qué lindo que estuviste con nosotros. Por ahí está Miguelito. Por fin llegó Miguelito. Y Miguelito no sé si está por ahí. Miguelito, ¿nos escuchas? Hola, Brenda, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. Al hermano Marco Antonio también desde Puerto Rico y a la hermana Beatriz, qué gozo escucharles. Saludos, hermanito Miguel, bendiciones. Beatriz, amén, hermanito. Miguelito me estaba contando, ¿no? A veces cuando estamos armando la semana, ¿no? El programa de la semana, estaba contando cómo tú habías dicho las cosas que se tienen que hacer desde que uno se levanta en la mañana y dijo cosas tan interesantes que pues yo quería seguir escuchando a Miguelito, pero a Miguelito ya se le había acabado todo lo que se acordaba. Entonces sí le decía, ojalá que lo puedas sacar en algún otro momento. Fue muy linda, ¿no, Miguelito? Muy linda lo que tú dijiste y él se había quedado tan contento con esa preparación espiritual que le había entendido y bueno, yo lo sentía él como, no, te quiero compartir esto, tú tienes que saber esto, ¿no? Entonces, y me pareció tan lindo, ¿no? Como nuestros estilos de vida tienen que cambiar. Así era, ¿no, Miguelito? Sí, Brendita, yo tuve la oportunidad de estar ese día con la hermanita y en ciertos puntos había puntos que yo creía que bueno, estaba haciendo bien, ¿no? Hasta que ella recalcó ciertas cosas y pues, wow, qué increíble, ¿no? Yo tengo la bendición de tener unas hojas que ella me los dio y analicé todo esto el siguiente día y también le compartí a la hermana Beatriz, me di cuenta que qué tan lejos estaba yo de mi Señor, qué tan lejos. Los principios que aplicaba cotidianamente estaban muy, muy lejos de la realidad como el Señor quiere que vivamos. So, ha sido tan bello, hermana Beatriz, le agradezco mucho. Yo le comenté a usted, le mandé un texto y fui bendecido. Ese día estuve de gran bendición y pues seguimos en esta preparación, ¿no? En esta lucha, así es. Sí. Y eso para comentar un poquito lo que dijo Miguelito. Me dice, a ver, ¿tú qué haces cuando tú te levantas? Digo, me levanto y entonces yo tiendo mi cama. No, está mal, no puedes tender tu cama. Tienes que dejar las sábanas que el sol le llegue y luego, wow, ¿serio? Sí, entonces empezó a dejar detallitos, ¿no? Para que los hermanos sepan. Porque a veces uno se levanta y yo digo, voy a tomar agua, porque yo no, o sea, a veces trato de dormir con mi agua para levantarme temprano, ¿no? Porque me olvido. Pero entonces él me está diciendo qué cosas haces temprano cuando tú te levantas, ¿no? Entonces es muy importante lo que él dijo, pero esperamos que ese tema, ¿no? Se toca en algún momento. Pero gracias, Miguelito, por eso, por compartir lo que aprendiste de Beatriz. No, de hecho, aquí está la hermana, deberíamos de invitarla porque créame que sí, es un tema sumamente importantísimo para nosotros, ¿no? Porque lo que yo entendí con ella es que al final del día va a determinar, ¿ok?, de qué lado estuvimos, ¿ok? Y esos principios, lo que yo pude entender, ¿no? Lo que el Señor me dio a entender, es que también me va a llevar a decidir, ¿ok?, en los tiempos finales, ¿en qué posición puedo optar? ¿Puedo optar por la decisión de entregar mi vida por el Señor Jesucristo o más bien bajo la bandera de Satanás? Eso es lo que yo entendí. Corrígeme, hermana Beatriz, si más o menos esos principios abarcan así. Sí, efectivamente así es, hermanito Miguel, que de paso, a fin de conocerle 15 de noviembre, escuchen textualmente lo que dice el Espíritu de Profecía. La religión práctica debe llevarse a los deberes comunes de la vida diaria. Hermanos, es la religión se lleva en la vida diaria. A veces pensamos que solamente es el sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Sin embargo, esa religión práctica se tiene que llevar a los deberes comunes de la vida diaria. Y es en el cumplimiento de esos deberes, de una vida diaria de 24 horas estamos hablando, dice, estáis formando caracteres que van a soportar la prueba del juicio. Estamos hablando aquí de lo último, hermanos, el cierre, tal como lo estaba diciendo el hermano Miguel, el cierre, el juicio.
¿qué va a determinar eso? Cómo yo me comporto en 24 horas. Porque de cada acto de mi vida, hermanos, tenemos luz, quizás no lo hemos analizado, y esto es lo que comenta el hermano Miguel, que tuvimos la clase de cómo se relaciona la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel. Y entonces hicimos algo práctico para poder comprender, hermanos, cómo cada acto de mi vida está determinando si yo he entregado en realidad mi vida a Dios o no, basado precisamente en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 48, que dice: no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado. Hermanos, no es lo grandote que yo estoy haciendo, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo. Cuando hablo del detalle mínimo, hermanos, estamos hablando de esos actos de la vida diaria. Si Dios dice: tome agua, hidrátese, porque eso está escrito, ¿verdad? Es parte de mi vida diaria. Y si yo digo no, hermanos, aún en ese detalle mínimo estoy en contra de lo que Dios ha dicho. Estoy en contra. Y termino con esto, porque quizá ya esté el predicador. Exaltada Jesús, julio 24, dice: el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas del mañana. Hermanos, vienen pruebas muy difíciles, y la mejor forma de yo prepararme para el tiempo que viene es la manera como yo viví en este día, o la manera como estoy viviendo en este día. Por eso mente, carácter y personalidad dice que la mente se adiestra a través de hábitos de fidelidad. Hermanos, mucho depende, por eso es que la Reforma Pro Salud es una obra preparatoria para los acontecimientos finales, para la segunda venida. Y sí, muy bien, hermano Miguel, porque gracias a Dios que está el entendimiento de esta parte, hermanos, que es práctica. La Reforma Pro Salud es práctica, y por eso viene a ser el brazo derecho de esta última obra de misericordia, que es la presentación del mensaje del tercer ángel. Adelante, hermanita. Wow, hermana, muchas